Ya estamos aquí de regreso y en esta ocasión nos encontramos con Claudia Loredo. Ella es productora de la serie y miembro de Procine, productora de esta docuserie Resistencias Fílmicas, pues recientemente se presentó en la Cineteca Nacional. Resistencias Fílmicas es un proyecto integrado por 5 capítulos que reúne el testimonio de 5 mujeres y personas disidentes sexuales de la industria audiovisual, quienes comparten su lucha contra los ejercicios de poder en este sector. Y bueno, pues aquí le damos la bienvenida a Claudia Loredo. Muy buenos días. Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Romy? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes, días. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Claudia. Y pues para entrar en los temas, porque esta docuserie aborda temas de los que nos podríamos estar hablando horas, pues más bien tú platícale a la auditoría de Café y Noticias qué va a poder encontrar en esta docuserie Resistencias Fílmicas. Gracias, Dani. Pues esta docuserie la hicimos en Procine, el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México. Desde hace un año comenzamos a grabar, más o menos desde junio del año pasado, y entrevistamos a 55 mujeres y personas disidentes sexuales de la comunidad audiovisual de la Ciudad de México sobre lo que significaba la violencia de género en esta industria, cómo se podía atacar, qué acciones se podían hacer para erradicarla, pero también que nos contaran historias, testimonios, con la finalidad de proponer líneas de trabajo para poder tener una vida libre de violencia en esta comunidad, también para pues promover una cultura de la no discriminación y de la igualdad. Entonces, entrevistamos a 55 mujeres y disidentes sexuales, estuvimos en distintos lugares, en las instalaciones de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en donde se encuentra Procine, en casa de algunas compañeras cineastas, y bueno, arrojaron distintos testimonios y distintas historias que nos hicieron hacer 5 capítulos que presentamos el primero en diciembre pasado en el RULE, que se llama Nombrar las Violencias. Posteriormente, el segundo capítulo fue Derecho a Maternar, porque una de las violencias que todas ellas nos decían es que en la industria audiovisual es sumamente difícil ser madre y poder maternar, ¿no? No hay derechos laborales para una mamá, no hay horarios, una de ellas nos decía, pareciera que ser mamá o sea, más bien no te quieren, ¿no? Pareciera que el mismo industria no te quiere por ser mamá, ¿no? Entonces, pues ellas lo mencionaban como una violencia de género. El tercer capítulo se llama Nuestras Historias, que es justo testimonios, historias, pues nos compartieron sus experiencias. El cuarto, que lo vamos a presentar apenas en la ENAC dentro de poco, es sobre sororidades fílmicas, cómo se organiza la comunidad audiovisual de forma colectiva para poder erradicar estas violencias. Y el último capítulo, que bueno, lo presentamos antes del cuarto, lo presentamos, como dice Romy, el lunes pasado en la Cineteca Nacional en el marco del Festival MIC Género. Y este capítulo se llama La Utopía, Cine sin Violencias, que es justamente qué se propone para poder erradicar estas violencias de género en la industria audiovisual. Claudia, platícanos un poco, a lo mejor ustedes que se adentraron que están en la industria audiovisual, platícanos un poco del papel de la mujer en la industria audiovisual, cómo se ha ido desarrollando desde la industria, sobre todo en puestos de toma de decisiones como directoras, como productoras, cómo ha ido desarrollándose el papel de la mujer y también de personas con diversidad sexual. Pues mira, justo basado en los testimonios de varias cineastas, digamos, de la primer generación, que así le llamamos, bueno, para efectos de esta docuserie, nosotros lo que nos contaban era justamente que antes no las dejaban, por ejemplo, cargar cámaras o pues en el momento que eran mamás, adiós, se olvidaban del
de la industria, o no podían hacer oficios como ser gaffers o ser pues parte de este trabajo histórico que han hecho los hombres de cargar cables, de montar las cosas, las luces, o también era, bueno, tú te puedes quedar en maquillaje, tú te puedes quedar en vestuario, porque esas son cosas destinadas para las mujeres, ¿no? Entonces, ellas nos fueron contando eso y cómo además si opinaban, era como, no, mejor tú no, ¿no? Y justo ha ido cambiando de tal forma que cada día pues hay mucho más mujeres, casi la mitad de las mujeres de las personas que estudian cine son mujeres, pero también hay una serie una serie de acciones que permiten que pueda haber mucho más personas de distintos géneros, puede haber otro tipo de identidades sexuales, hay una participación mucho más grande de gente no binaria, y también hay una cosa que nos hablaron y que me parece súper importante, que es que el feminismo, hay una generación mucho más activista, mucho más de acciones directas, digamos, que han hecho también que la industria audiovisual sea mucho más democrática, mucho más horizontal, en donde no solamente las decisiones del director, porque además es una industria súper jerárquica, que siempre es el señor director, el señor no sé qué, que ha hecho que sea más democrática, que pueda, más colaborativa, y que pueda pues participar y que todo el mundo pueda opinar sobre ciertas decisiones, ¿no? Lo que nos decían distintas cineastas es una película la hace mucha gente, no solo una persona. Y entonces, pues, qué mejor que haya también muchas voces, que se pueda escuchar y que se pueda ver el trabajo de los demás, ¿no? Claudia, son 55 historias. Platícanos de la que a ti en particular te movió, porque podemos estar hablando, si por ejemplo este tema del derecho a maternar, que es uno de mis favoritos en lo personal, pero he entrado mucho al tema, se teoriza demasiado también en el asunto de la sororidad, que es otro de los capítulos que tienen, pero cuéntanos para aterrizarlo, ¿no? ¿Cuál de todas estas 55 entrevistas de estas voces te dio una inquietud que dijiste, ¿cómo es que puede ocurrir esto en la industria fílmica? Cuéntanos al auditorio, por favor. Pues la verdad, Dani, es que creo que, o sea, bueno, así suena un cliché, pero creo que después de grabarlas siempre era así de, wow, me abrieron el mundo, wow, me enseñaron una cosa, porque justo el crew que hicimos, mis compañeras y yo en Procine, que hicimos hicimos un guión previo, teníamos preguntas muy concretas de qué era la violencia, ¿no? Entonces decíamos, bueno, cuéntanos, seguramente nos van a decir el acoso, el abuso, el hostigamiento, ¿no? Primeras, ¿no? Después quizás otras, pero hablaban de muchas más cosas, ¿no? Y claro, quienes, a lo mejor están más politizadas, pues eran más concretas en ciertas situaciones, pero otras lo que hacían es que nos definían la situación que la otra en 2 palabras no nos había dicho, ¿no? Entonces creo que todas fueron sumamente significativas. Nombraron otro tipo de violencias, como esto de no poder ser madre, la desigualdad salarial, el racismo, el clasismo, esta autoritarismo y jerarquización que tiene el cine y que lo caracteriza, ¿no? Por eso, fueron hablando y a mí me abrieron otro mundo, me abrieron un mundo que yo pensé que conocía y pequé para nada. Creo que sí, lo de derecho a maternar fue algo que nos sorprendió y que nos impresionó la forma en que todas lo hablaban como algo que les dolía, ¿no? Porque era, o sea, pues no puedes ser mamá, no tienes horarios, ¿por qué te vas a ir? Ya otra vuelta, ¿por qué tienes que ¿cómo se dice? Alimentar a tu bebé, ay, otra vez ya te cansaste, que no, es un rollo como, ellas decían, es como si te juzgaran, ¿no? Y pues hay la mitad de la gente que trabaja en cine es mujer, ¿no? Si no es que más. Y además es pues hay también disidencias sexuales que son madres o que son padres, son familias homoparentales y que también sufren eso, ¿no? Y es una discriminación que uno no pensaría,
pero es una discriminación que todas estaban todo el tiempo poniendo el dedo en la llaga. Otra cosa que también nos impresionó es la poca empatía de nombrar a lesotres como con el pronombre que quisieran, ¿no? Decían, es que violencia de género es que si yo les estoy pidiendo que soy ella, me llamen, ¿no? ¿Por qué tengo que ser ella o él? O sea, esta forma de respetar las identidades de género también lo sintieron, lo mencionaban mucho, ¿no? Y la desigualdad laboral, salarial era algo que todas las generaciones, incluso ahorita que me preguntabas, una de las cosas que hicimos para en el guión, digamos, en nuestra justificación, fue que queríamos justo demostrar que al cine lo hace mucha gente de muchos lugares, de muchas formas, pues de rincones del país y de muchas edades. Entonces nos interesaba entrevistar a gente de varias generaciones y de todo tipo de oficios, no solamente a las directoras que siempre salen en las alfombras rojas y salen en los premios, sino nos interesaba, en serio, la gente, o sea, quienes de manera como hormiguitas hacen el cine. Entonces entrevistamos, por ejemplo, conocimos y las entrevistamos a las Amazonas Eléctricas, que es una colectiva de chavas, que son las gaffers, son las que colocan las luces, las que cargan el cable, cosas que jamás pensarías que hacen ellas, y son increíbles. Tienen un trabajo colaborativo, tienen un trabajo sororo, que pues van dando lecciones día a día, ¿no? Claro. A mí me llamaba mucho la atención, bueno, es algo que también tenemos en el imaginario, que hacer industria audiovisual, hacer cine en México es caro, es una industria clasista. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a este tema, Claudia? Y sobre todo, cuando identifican todas estas violencias, ¿qué propuestas salen para erradicar estas violencias que se encuentran en la industria audiovisual? Sí, claro, es muy clasista y es algo que nos mencionaban todos. O sea, hay una discriminación grande, hay gran racismo. Y bueno, lo que proponían y que está en este capítulo de la utopía Cine sin Violencias es pues tener tabuladores, tener cláusulas, tener cartas de intención, tener cartas compromiso, pero también pensar que una película no es más importante que las personas. Eso decía la gremia, una colectiva de mujeres cineastas. Decía, si en una película hay violencia, si hay un maltrato laboral, si hay un maltrato al resto de la equipa, pues no es más, o sea, hay que resolverlo, ¿no? Hay que hacer que la gente esté a gusto, hay que respetarle que si se siente mal o tiene la menstruación o que si es mamá o lo que sea, también hay que respetar eso para que salga mejor la película, ¿no? Y proponían estas cosas, protocolos también muy claros, también campañas para denunciar, para que la gente hablara también, no se lo tragara. Y otras mujeres, pues proponer equipas solo de mujeres, ¿no? O de disidencias sexuales. O sea, grupos separatistas donde decían, bueno, es que es más fácil trabajar solo con mujeres, es más amable. O también, bueno, pues talleres y capacitación y formación, porque desde una perspectiva de género, ¿no? Claudia Loredo, por último, pues cuéntanos sobre la difusión de Resistencias Fílmicas, dónde lo puede ver la gente, cómo está todo este asunto, porque suena muy interesante y ya lo queremos ver. Lo pueden ver, está en el YouTube de Procine, busquen Procine, CDMX, y está ahí 4 capítulos ya subidos. El último capítulo, que es realmente el cuarto, lo vamos a presentar en el coloquio de cine y género de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas a finales de agosto, pero pueden verlo ahí y seguramente ya en breve estará en la televisión pública, sobre todo de Capital 21, y pueden verlo todo el tiempo, ¿no? Ahí está el tráiler, los capítulos, hay una bonita carpeta que hicimos que están pasando, y bueno, eso. No, pues muchísimas gracias, Claudia Loredo. Ustedes váyanse a YouTube de Procine para que vean esta docuserie y también darnos una idea de lo que es
más allá de este romanticismo que a veces tenemos de la industria audiovisual, quiénes están haciendo cine aquí en México. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos y por brindarnos esta entrevista el día de hoy. Muchas gracias, Roby, muchas gracias, Dani. Qué bonito estar con ustedes, las admiro mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Mucho gusto y estamos aquí al pendiente.